Gracias, señora presidenta. Es que como tengo el uso de la palabra, pero están hablando todos, señora presidenta, no me parece que... Tiene toda la razón, colega. Yo le pido a los colegas que por favor guarden silencio. Estamos en un tema muy delicado y serio y me parece que con la misma atención que hemos escuchado el resto, vamos a escuchar además a un senador de la región de la Araucanía. Senador. Sí, porque lo digo con toda modestia. En la historia del Senado es primera vez que hay un senador originario del pueblo mapuche, entonces pido a lo menos que me dejen hablar. Le pido a los colegas un mínimo de respeto tal como yo lo hago. Pero además quiero decir una cosa, señora presidenta, y lamento que el senador Sandoval haya hablado directamente dirigiéndome a mí y yo ahora no esté, porque quería también responderle a él algunas de sus afirmaciones. Mire, yo tengo autoridad moral para hablar sobre esta materia porque yo siempre he tratado de ser muy riguroso en mi planteamiento. Y yo siempre hablo del Estado de Chile. Y yo formo parte de una coalición de centro-izquierda con la cual tengo concordancia en la mayoría de todos los aspectos. Pero en este aspecto concreto, respecto de la relación es que, Felipe, no sé si puedo hablar, digamos. Gracias. Entonces estaba diciendo que en esto yo tengo una mirada crítica de lo que hemos hecho en los últimos 20 años. Porque creo que nunca hemos entrado al fondo del tema respecto a lo que sucede en la Araucanía. Y yo quiero decirle a los colegas del oficialismo, de la derecha, yo no niego que hay efectivamente violencia en la Araucanía. Pero al mismo tiempo yo participo y apoyo la legítima demanda que tiene el pueblo mapuche en su interpelación al Estado respecto de la restitución de las tierras que el Estado chileno le usurpó en el siglo XIX. Porque esta es una historia larga. En el Congreso Nacional tenemos este debate desde los inicios del año 1830 en adelante, cosa que podemos estudiar en los anales del gobierno y lo pueden pedir en la biblioteca, respecto de debates que se fueron produciendo a lo largo de esa historia. Y entonces el debate de hoy día acá no es si en la Araucanía hay o no violencia. Efectivamente hay violencia. Efectivamente hay una cosa poco clara respecto de los grupos organizados, de la responsabilidad del crimen organizado, a lo mejor del narcotráfico. El problema es que los organismos del Estado no nos dan a nosotros una respuesta adecuada respecto de lo que pasa. Y quiero decir una cosa, y todos los estudiosos saben, y con esto le respondo al senador Sandoval que ahora ha llegado. Mire, Chile tuvo por primera vez una ley de servicios de inteligencia en el año 2004. Para hacer inteligencia los países no necesitan leyes. La mayoría de los países no tienen leyes para hacer inteligencia. La inteligencia es una actividad especialísima y por lo tanto se hace inteligencia aún sin ley. Y la ley de inteligencia que existe del año 2004, yo fui uno de los autores. ¿Sabe con quién? Con el señor ministro de Defensa que está aquí. Que hicimos un borrador después que yo presidí la comisión que investigó los servicios de inteligencia el año 1991, donde salió una propuesta en base a la cual se creó la ANI en el año 2004. Por lo tanto, el tema lo conozco. No es necesario decir, mire, falta una ley de inteligencia porque tenemos una ley de inteligencia. Yo tengo un trabajo donde digo todas las facultades que tienen los servicios de inteligencia
y que fue publicado en un diario electrónico. Se lo puedo mandar a los senadores que se interesen sobre el tema. Naturalmente que ningún diario de circulación nacional lo sacó ni siquiera en pie de página, porque Francisco Buenchumilla no aparece ni en los avisos económicos de los grandes diarios de circulación nacional. La invisibilización completa, cuando yo estoy tocando un tema muy importante. Entonces, el problema de la responsabilidad que nosotros estamos teniendo hoy día aquí en el Senado no es la discusión sobre la violencia o no violencia, que la condenamos. Y yo entiendo el drama de los camioneros, el drama de los agricultores, el drama de la gente. Lo vivimos, lo conozco, lo vi. Yo fui intendente. Pero quiero decirle con la misma franqueza que yo nunca, cuando fui autoridad, recibí un reporte de inteligencia que a mí, que me considero medianamente inteligente, me satisfaciera respecto a que si a mí me estaban contando o no la verdad. Y eso se rompió inevitablemente cuando hubo la operación Huracán, que fue gatillada por generales de carabineros involucrados, y donde ahí perdió toda credibilidad. Y respecto de los muertos, aquí hay muertos de lado y lado, y podemos leer, y el senador Sandoval leyó los muertos chilenos, le faltaron leer los muertos mapuche. Entonces, no se trata de tirarse muertos de un lado o de otro lado, porque cada hombre muerto es un drama para la humanidad, como decía un escritor. Si el problema que nosotros estamos tomando en el Senado es la responsabilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto que las agrupaciones políticas, las coaliciones políticas de todos los colores no hemos sido capaces de resolver. Esa es la decisión histórica que estamos tomando, de involucrar a las Fuerzas Armadas en un combate a la delincuencia, porque la historia nos va a perseguir, porque aquí el ministro Procuriza, que nos conocemos desde los 90 cuando entramos como diputados, el ministro Delgado, muchos senadores que están aquí se van a ir en marzo a sus actividades, y las Fuerzas Armadas van a seguir y los va a perseguir. El muerto que ya tenemos, en concreto a la Armada, la va a perseguir por años, seguramente hasta la Corte Interamericana. Y ellos van a cargar con esa responsabilidad, porque nosotros, los políticos, este Senado, lo estamos metiendo a resolver un problema de naturaleza política. Para terminar rápidamente, Presidenta. Entonces, nosotros estamos involucrando a las Fuerzas Armadas en esto, y ellas van a responder por el largo de los años respecto a lo que hagan o no hagan. Pero además lo que estamos diciendo con esto es que le estamos dando el certificado de función a la policía, en el sentido de que no es capaz de resolver los problemas en la Araucanía. Eso le estamos diciendo: mire, ustedes no son capaces, entran los militares, con todas las consecuencias que eso significa. Pero además esta es una cuega larga. Los militares en la historia de Chile fueron a la Araucanía y actuaron como actuaron, y se produjo lo que se produjo. Y esa historia nos sigue persiguiendo. Yo les quiero decir a los colegas, si ustedes quieren saber lo que pasó, léanse un libro del coronel de ejército que escribió sobre la ocupación del siglo XIX, el coronel Leandro Navarro. ¿Han leído ese libro? Pregunto yo, que se llama Crónica de la ocupación militar y pacificación de la Araucanía. Lo escribe un coronel que estuvo a cargo de eso. Esa es la historia larga. Entonces yo lo único que digo es que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que tener como Senado. Si basta simplemente decir, sí, que venga la excepción, pero estamos haciendo un hito histórico porque le estamos entregando a la Fuerza Armada una tremenda responsabilidad. Ese es mi punto. Yo creo que cada gobierno, incluidos los gobiernos en que yo estuve, asumo mi responsabilidad. Creo que no estamos bien encaminados con esto, y por lo tanto tenemos que reformular las policías, mejorar la inteligencia, hacer diálogo, hacer política, ir por otro camino y no involucrar a las Fuerzas Armadas en el barro del combate a la delincuencia, de la delincuencia común. Esa es toda mi preocupación. Señor, 2 minutos.
Y termino simplemente diciéndole que entonces tenemos un problema de credibilidad. Porque yo le digo con todo afecto también a la senadora Carmen Luz Aravena Carmen Gloria Aravena de mi zona. Ella se refería a esa imagen de algunos encapuchados disparando con metralletas. Yo le pregunto al gobierno, aquí a los dos ministros que están, ¿ellos nos podrían entregar un informe de inteligencia que nos digan quién es ese grupo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿De dónde surge? ¿Tienen algún informe sobre esa materia? ¿Lo podrían entregar ahora? ¿Lo podrían mandar la próxima semana? Y entonces yo digo, ¿y quién no me dice que eso es un montaje? ¿A quién le creo? ¿Quién debería darme una respuesta a nosotros, los servicios de inteligencia? ¿Y quién nos dicen? Nada. ¿Por qué yo tengo que creerle a la prensa? ¿Por qué tengo que creerle yo a una fotografía, a un video que anda por ahí? A lo mejor es verdad, o a lo mejor no es verdad. ¿Quién me tiene que sacar de la duda? Los organismos profesionales que tenemos. ¿Tenemos respuesta? ¿Tiene respuesta el gobierno? No tiene respuesta. Y entonces, ¿por qué no puedo pensar yo que es un montaje más, que es otra operación Huracán? Termino, Presidenta, simplemente diciendo que yo soy contrario a la violencia, creo en la política y creo que en los próximos tiempos que vienen difíciles para el país vamos a tener que seguir dialogando, más que nunca, porque vienen tiempos difíciles y vamos a estar siempre disponibles. Pero por lo tanto yo hago un llamado para que entremos al fondo del problema. Y de esa manera vamos a conseguir paz en la Araucanía y paz en Chile, que es lo que yo pretendo contribuir modestamente desde mi cargo de senador. Gracias y por lo tanto en esa circunstancia voto en contra. Gracias. Gracias, senador Huanchumilla.